Mi matrimonio llegó a su fin el día en que descubrí la infidelidad de mi esposo. Cuando anuncié mi intención de divorciarme, él se burló de mí. Al día siguiente, como si el universo quisiera jugar una broma retorcida, descubrí que estaba embarazada. Fue entonces cuando apareció Mateo, un actor famoso con quien contraje matrimonio en un arrebato impulsivo. Su relación de muchos años con Valeria había terminado de forma abrupta, y según los rumores, mi presencia servía para despertar los celos de ella. Aunque mis conocidos me veían como la sustituta, yo mantenía la compostura en público y me dedicaba, en silencio, a gestionar la imagen de Mateo ante los medios. Con el paso del tiempo, seguía atrapada en una vorágine de emociones. Por un lado, yo misma había decidido interrumpir mi primer embarazo sin contárselo a Mateo. Por otro lado, todos veían cómo él se mostraba cercano a Valeria cada vez que coincidían en un proyecto, abrazos en pantalla, sonrisas cómplices en entrevistas, internet se llenaba de lástima hacia mí, pero yo prefería no reaccionar. Mi auténtico motivo para no involucrarme emocionalmente era un secreto. Siempre había amado al hermano de Mateo, quien había fallecido. Los pronósticos de la gente se resumían en que, tan pronto como Valeria regresara, Mateo me dejaría. Sin embargo, pasaron 3 años, y algo parecía cambiar en él. Comenzó a prepararme el desayuno, a mostrar cariño con besos inesperados y, en la intimidad, susurraba promesas. Dame un hijo tan dulce como tú, repetía con ternura. Finalmente, quedé embarazada de nuevo, solo que antes de decírselo, Valeria volvió repentinamente. Ese día, él corrió a su lado con la misma intensidad con que antes me había buscado a mí. Poco después, recibimos la invitación a una reunión de antiguos compañeros de escuela. Allí, nos topamos con un individuo que, sin ningún pudor, obligaba a Valeria a beber a cambio de dinero. Al ver a Mateo, ella evitó mirarlo directamente, avergonzada. Varias personas bromearon con que, si Valeria necesitaba ayuda económica, no tenía más que pedírsela a Mateo. El sarcasmo en el ambiente era evidente, y muchos se burlaban, haciendo comentarios hirientes sobre mi papel de esposa oficial. Mateo se mantuvo tenso, con la mirada encendida. Tomado de mi mano, se acercó y habló en voz baja, exigiendo respeto hacia mí. En un momento de tensión, el excompañero herido en su orgullo, insinuó que Valeria podía complacerlo a él por dinero. Valeria se negó con lágrimas en los ojos, y se la llevó casi a rastras hasta la salida. Fue entonces cuando Mateo no pudo contenerse más. Lo enfrentó y en un rapto de ira lo empujó con fuerza, advirtiéndole que no volviera a molestarla. Varios presentes comenzaron a grabar el altercado. Algunos intentaron separarlos, pero Mateo seguía furioso. Cuando quise intervenir, me ordenó que no me metiera. Valeria, entre sollozos, lo abrazó suplicándole que se calmara, que no peleara por ella. Él la sostuvo con evidente protección y se marchó, dejándome atrás. Esa noche, Mateo no regresó a casa. Al amanecer, Valeria publicó una foto en sus redes sociales, sus manos enlazadas con las de Mateo y un mensaje que confirmaba su reencuentro. Los comentarios se volvieron un hervidero de opiniones. Algunos seguidores de Mateo confiaban en que aquello fuera un malentendido y me defendían, recordando cuánto lo había apoyado yo en los últimos años. Sin embargo, la mayoría celebraba la aparente infidelidad y me llamaba manipuladora, la bruja, que no había logrado conquistar su amor. Para complicar más las cosas, el agente de Mateo me llamó preocupado por el riesgo de que se cancelaran contratos publicitarios, pues cualquier escándalo nos saldría muy caro. Intenté salvar la situación compartiendo en redes una fotografía antigua de Mateo, donde aparecía leyendo con gesto pensativo, casi idéntico a un recuerdo que me perseguía. La gente interpretó que todo estaba bien entre nosotros, y empezaron a criticar a Valeria, considerándola oportunista. Pero Mateo volvió a intervenir en línea, retuiteando la imagen que Valeria había publicado con un escueto. Soy yo. Esa frase bastó para ratificar que su prioridad era Valeria, no yo. Una ola de burlas me inundó, tachándome de mentirosa y asegurando que él me había desenmascarado. Cansada, decidí borrarlo todo de mi teléfono y contemplar el divorcio. A la mañana siguiente, acudí a la oficina para organizar la estrategia de control de daños. Para mi sorpresa, me encontré allí con Mateo y Valeria. Él parecía incapaz de separarse de ella. Valeria se abalanzó para disculparse con una dulzura afectada. Decía que había estado ebria, que Mateo solo la apoyó sin pensar en las consecuencias. Resoplé con suavidad, fingiendo que creía cada una de sus palabras. No tienes que agradecerme nada, murmuré, con una sonrisa demasiado dulce. Soy la esposa de Mateo. Es natural que haya cuidado de él estos años. Valeria me miró con inquietud, fijándose en mi anillo de casada, y se atrevió a decir, Sofía, estás usando mi anillo. En un arrebato, quiso quitármelo. Mi reacción instintiva hizo que rozara su rostro y, a su vez, ella me golpeó con el cierre de su bolso. Sentí un mareo, y noté que me brotaba sangre de la frente. Estaba a punto de recriminarle cuando alguien me sujetó la muñeca. Era Mateo. Su voz era tan fría que me estremeció. No la toques, Sofía, susurró, protegiendo a Valeria. Entonces vio mi herida, y por un segundo su furia se transformó en confusión. Valeria comenzó a llorar alegando que yo la había provocado, y que el golpe había sido un accidente. Mateo le creyó al instante y la consoló con ternura, lo que encendió un leve destello de envidia en mi interior. Recordé mis propias lágrimas de antaño, y cómo no había recibido el mismo consuelo. La agente de Mateo, Sara, al ver la sangre en mi frente, estalló. Mateo, te estás equivocando. Sofía es tu esposa. ¿Es que no recuerdas lo que dijiste? Querías un hogar con ella, un hijo. Mateo se limitó a sonreír sin verdadero sentimiento. En su momento tal vez lo pensé, pero Valeria regresó. Ahora cualquier otra persona debe hacerse a un lado. En silencio, comencé a quitarme el anillo que me había acompañado desde el día de nuestra boda. Un anillo que jamás sentí mío. Él alzó la mano para tomarlo, pero Valeria se adelantó, se lo arrebató y trató de ponérselo, antes de arrojárselo con desprecio a la basura, alegando que no quería algo que otra mujer hubiera usado. Mateo volvió su mirada hacia mí y me preguntó qué iba a decir antes de irme. Lo contemplé un instante y preferí marcharme sin confesar la verdad, que estaba embarazada otra vez, y que ya no me interesaba compartirlo con él. Pasaron varios meses sin que regresara a Madrid. Cuando finalmente aterricé en diciembre, el frío invernal me hizo recordar todo lo vivido, mis dolores y fracasos, pero también mi determinación de dejar de ser la Sofía sumisa de antes. Venía convertida en la directora general de mi propia empresa, Martín Media, especializada en moda y comunicación. Gracias a los contactos que forjé durante mi matrimonio, mi compañía había experimentado un ascenso notable, aunque mucha gente lo ignoraba.
observaba, mis decisiones afectaban también la imagen de Mateo y Valeria, quienes notaban cada vez más la ausencia de esa mujer discreta que solía mover los hilos en silencio. Esta vez, mi regreso significaba algo más grande que cualquier venganza o sentimiento nostálgico. No pretendía volver a ser la sombra en su relación, ni una figura decorativa. Llevaba conmigo un secreto que latía en mi interior y la determinación de no suplicar el afecto de nadie. Había llegado la hora de demostrar que yo también podía alzar la voz, y que mi nombre no se borraría tan fácilmente de la vida de Mateo, ni de las páginas de nuestra historia. Los contratos de Mateo pendían de un hilo desde que dejé de gestionar su imagen pública. Sin mi asesoría, la prensa comenzó a hurgar en su vida privada, sacando a la luz escándalos, rumores de infidelidad y un declive cada vez más notorio de su carrera. Valeria, por su lado, no salió mejor librada. La estrella que antes era alabada por todos empezó a ser vista como una figura oportunista y, según decían, culpable de arrastrar a Mateo a una espiral de caos. El público se preguntaba cómo aquel actor de renombre había terminado tan cerca de la ruina. Mi regreso a Madrid no fue un impulso caprichoso. Formaba parte de un plan en el que cada paso tenía un propósito. Mientras me dirigía a mi hotel, mi teléfono vibró. Era Sara, la representante de Mateo. ¿Has visto las noticias?, preguntó con un tono que mezclaba ironía y cansancio. Apenas has aterrizado y la televisión ya está en llamas. Al parecer, Mateo y Valeria concedieron una entrevista para salvar su imagen. Pásame el enlace, respondí intrigada. En pocos segundos tenía el video ante mis ojos. Allí estaban Mateo y Valeria, sentados en un estudio elegantemente decorado. Sus sonrisas eran tan frágiles que parecían a punto de romperse. La presentadora, con fingido tono de preocupación, los bombardeaba con preguntas. Existen rumores de que su historia comenzó de una forma controversial. ¿Qué podrían decirles a quienes creen que Valeria destruyó un matrimonio? Mateo tomó la mano de Valeria, esbozando una sonrisa más ensayada que sincera. Mi matrimonio con Sofía nunca fue real. Nos casamos en un momento lleno de confusión. Y sí, cometí errores, pero al final Valeria siempre fue la única. Aquella frase me recorrió la columna como un escalofrío. Valeria ladeó la cabeza en un gesto de falsa modestia. No espero que el público me perdone, pero el amor verdadero nunca sigue un camino sencillo. No pude evitar soltar una carcajada seca. Ahora que su reputación pendía de un hilo, jugaban a ser víctimas de una gran injusticia. Sara suspiró al otro lado de la llamada. Afortunadamente, mucha gente no se traga su cuento de hadas. Eso espero, respondí. Por cierto, ¿cómo van los preparativos para la gala benéfica? Todo listo. Será dentro de un par de días. Y estarán presentes empresarios y celebridades de renombre, incluido Mateo. Perfecto. Ella pareció dudar por un instante. Hay algo más. Hace unos días Mateo quiso contactarme. Preguntó por ti. Una punzada extraña me golpeó el pecho. ¿Y qué quería saber? Si estabas con alguien, si habías rehecho tu vida. Guardé silencio unos segundos antes de responder. ¿Le dijiste algo? No, pero ahora que regresaste, intentará encontrarte. Me recargué contra el asiento del auto, cerrando los ojos. Su interés tardío no me conmovía. Si Mateo creía que podía reanudar contacto como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocado. Esta vez era yo quien tenía el control. El hotel donde me hospedaba gozaba de una vista panorámica del centro de la capital. Frente al ventanal de mi suite, contemplé el ir y venir de Madrid, luces que tintineaban en cada esquina, el tráfico incesante y aquella vida nocturna que continuaba a su ritmo. Yo tampoco me había detenido. Mi determinación permanecía intacta. Mientras revisaba mi agenda, confirmé mi asistencia a la gala benéfica, un evento anual tan exclusivo que todos los medios lo cubrían con avidez. Mateo acudiría, pero no tenía la menor intención de evitarlo. Precisamente esta noche representaba la oportunidad perfecta para poner cada pieza en su lugar. Justo cuando cerraba mi laptop, un mensaje de un número desconocido llegó a mi móvil. Necesitamos hablar. No respondí. Un minuto después, otro. Sofía, no me ignores. Reconocí la autoría. Mateo. Dejé el teléfono de lado y me di un baño prolongado. No tenía urgencia alguna por responder. Al día siguiente, mis planes de ignorarlo fallaron. El destino quiso cruzar nuestros caminos antes de lo previsto. Decidí desayunar en un restaurante selecto de Salamanca. Afuera, el invierno madrileño era gélido, pero en el interior reinaba un ambiente cálido y refinado. Me senté cerca de un ventanal, sosteniendo una taza de café, sumergida en mis pensamientos. De pronto, una voz conocida rompió mi paz. No imaginé encontrarte aquí. Alcé la mirada y vi a Mateo. Vestía un abrigo oscuro que resaltaba sus ojeras, evidenciando noches sin descanso. Parecía agotado, casi a la deriva. Vaya, dije con calma calculada. No sabía que desayunabas en este lugar. No lo hago, confesó tomando asiento frente a mí sin siquiera preguntar si podía acompañarme. Entré cuando te vi desde afuera. No me sorprendió. Seguramente me siguió o preguntó a alguien mis rutinas. Fingiendo indiferencia, apoyé la taza en la mesa y lo miré con frialdad. ¿Quieres algo en especial? Él pasó la mano por su cabello con gesto nervioso. Necesitaba verte. Bueno, ya me has visto. Puedes continuar con tu día. Sus labios se crisparon. ¿Por qué volviste, Sofía? Negocios, contesté cruzándome de brazos. Negocios, repitió inclinándose hacia adelante. ¿Crees que no te conozco? No has regresado solo por eso. Su insistencia me molestó. El hombre que me había despreciado ahora se mostraba ansioso por mis motivos. ¿Importa acaso la razón? Repliqué con un gesto desdeñoso. Tú dejaste claro que nada de esto era relevante para ti. Él exhaló lentamente. En realidad nunca fue tan simple. Su explicación quedó en el aire. Aquella entrevista suya, en que me tachaba de matrimonio irreal, seguía flotando entre nosotros como una advertencia de todo lo que me había hecho. Vi tu última aparición en televisión, comenté con sarcasmo. Curiosa forma de reescribir la historia. Mateo frunció el ceño. No todo lo que sale en pantalla es verdad. Entonces, ¿mentiste? Él guardó silencio unos segundos. No mentí, pero tampoco dije toda la verdad. Rodé los ojos, siempre tan conveniente. Bajó la mirada como si le costara articular palabras. Cometí errores, Sofía. Sí, los cometiste. Respondí con dureza. Me acerqué un poco para que nadie más escuchara. Y jamás pediste perdón. Mateo tragó saliva. No espero que me disculpes, pero quiero que sepas que lo lamento. Lo ignoré. Me levanté con mi bolso. Lo hecho está. Pasa un buen día, Mateo. Cuando me alejé, no hizo ademán de retenerme, pero lo oí murmurar casi en un susurro. Todavía me importas. No volteé la vista atrás. Era muy tarde para ese tipo de confesiones. Aquella noche recibí un mensaje de Sara. Mañana, en la gala, hay algo que necesitas ver. Un escalofrío me recorrió. ¿Sería algo que involucraba a Valeria? ¿O era un nuevo escándalo que sacudiría a Mateo? La gala benéfica era el acontecimiento más importante del año. Madrid se había llenado de cámaras y reporteros que rodeaban el hotel, cuyo vestíbulo se engalanaba con una larga alfombra roja. Políticos, magnates y artistas lucían sus mejores atuendos con el deseo de brillar ante la opinión pública. Me bajé de la limusina con un vestido negro de alta costura que acentuaba mi silueta. El recogido impecable de mi cabello y el rojo intenso de mis labios me otorgaban un aire de seguridad. Los periodistas corearon mi nombre. Sofía Martín, por aquí, por favor. Caminé con paso firme, ignorando las preguntas y los flashes. Con mi sola presencia
Valeria bastaba para captar la atención. Al entrar al salón principal, sentí el murmullo de la multitud, candelabros centelleantes, mesas repletas de copas de champán y pequeñas charlas regadas de risas poco sinceras componían el ambiente. Divisé a Sara cerca del escenario. Tenía el rostro tenso, como si presenciara algo perturbador. ¿Qué sucede?, pregunté al llegar junto a ella. ¿Dónde está eso que quería mostrarme? Sara tardó unos instantes. Luego me entregó un pequeño sobre negro. Ábrelo cuando estés a solas, advirtió, en voz baja. Antes de que pudiera añadir nada, un murmullo se extendió por el salón. Al girarme, comprendí la razón. Mateo y Valeria acababan de hacer su entrada triunfal. Ella lucía un vestido dorado, el cabello ondulado y la sonrisa de quien pretende dominar la escena. Mateo, por su parte, exhibía una expresión distante, casi ausente. Cuando Valeria me vio, noté una sombra de inquietud en sus ojos. Sin embargo, no se detuvo a saludar. Un reportero se acercó con un micrófono. Mateo, Valeria, se rumora que Sofía Martín está presente. ¿Tienen algún comentario? Valeria sonrió con un aire de suficiencia. No tenemos nada que decir sobre Sofía. Prefiero que la noche sea sobre la causa benéfica. El periodista insistió. ¿Han hablado con ella desde que regresó? Mateo se apresuró a intervenir. No es el momento ni el lugar para eso. Una mentira absoluta. Hacía apenas un día que nos habíamos visto. Sujeté el sobre con fuerza y, disimuladamente, me alejé hacia el área de los baños. Allí rompí el sello y extraje las fotografías. Contuve la respiración. Valeria aparecía en un bar con un hombre mucho mayor que ella, vestido con traje de alta categoría. En la primera imagen, él le entregaba un sobre blanco. En la segunda, ella lo tomaba. La tercera mostraba el sobre abierto, repleto de dinero. Y en la última, se besaban. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era un simple rumor. Era la confirmación de que Valeria mantenía tratos turbios a cambio de favores más que cuestionables. Inspiré hondo, tratando de asimilar la magnitud del hallazgo. Al salir, Sara me esperaba con semblante grave. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó casi sin aliento. Explícamelo tú, murmuré. Sara miró alrededor para cerciorarse de que no había oídos indiscretos. Valeria se está vendiendo, y no es la primera vez. Y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todo era más delicado de lo que pensaba. ¿Mateo lo sabe?, susurré. Hasta donde yo sé, no. Antes de que pudiera procesar la noticia, escuché una voz familiar a mis espaldas. ¿Por qué tan apartada? Me giré lentamente. Era Mateo. Había dejado a Valeria en el salón principal y ahora me contemplaba con una mezcla de curiosidad y culpa. Solo disfrutando la noche, repliqué, esbozando una sonrisa contenida. A veces la soledad es un lugar agradable. Él forzó una risa amarga. No lo es, y lo sabes. Avanzó un paso con la mirada puesta en mí. ¿Cómo has estado, de verdad? ¿Sigues sola o...? La pregunta me descolocó. Su tono era casi suplicante. No veo por qué te importa. Él no contestó al instante. Parecía debatirse entre callar o confesar algo que no se atrevía a decir. Observé de reojo las fotografías que aún sostenía entre mis manos y una idea empezó a tomar forma. La noche recién comenzaba. Y con ella, la cuenta regresiva para que los secretos de Valeria y la vulnerabilidad de Mateo quedaran expuestos ante todos. Ya no podía retroceder. Había llegado la hora de hacer valer mi palabra. Y sobre todo, de demostrarle a Mateo que yo tampoco era la misma mujer que él había subestimado tiempo atrás. Los contratos de Mateo pendieron de un hilo cuando dejé de encargarme de su imagen. Sin mi gestión, la prensa empezó a escudriñar cada rincón de su vida privada, sacando a la luz todo tipo de escándalos y rumores de infidelidad. Su carrera se precipitaba hacia un declive que pocos habrían podido imaginar. En paralelo, Valeria, una estrella en apariencia intocable, se convertía rápidamente en el blanco del desprecio público. La gente la tachaba de oportunista y culpaba su presencia por la caída de Mateo Rivera. Los titulares reflejaban la fascinación del público ante la desgracia de una pareja que, en su día, reinó las portadas con aire triunfal. Cuando Madrid amaneció aquella mañana, la ciudad despertó envuelta en un nuevo escándalo. Valeria infiel. Fotos comprometedoras hunden su relación con Mateo Rivera. Las imágenes se habían filtrado pocas horas antes y mostraban a Valeria en actitud cercana con otro hombre. De inmediato, las redes sociales y los programas matinales hicieron eco de la noticia. Mateo Rivera, traicionado, decían unos. La pareja más polémica del espectáculo, al borde de la ruptura, anunciaban otros. La tormenta mediática apenas empezaba. A eso de mediodía, recibí un mensaje de Sara, la representante de Mateo. Valeria está desesperada, niega todo, pero la prensa no le cree. Mateo está furioso. Me limité a leerlo en silencio. Perfecto, pensé. Era justo lo que tenía planeado desde un principio. Al poco rato, llegó otro texto a mi móvil, de un número que no reconocí. Sofía, necesitamos hablar, urgente. Adiviné, sin dudarlo, quién estaba al otro lado. Mateo. Por supuesto no respondí. El día siguió con reuniones y llamadas, concentrada en mi empresa, cuyo crecimiento superaba mis mejores pronósticos. La pequeña satisfacción que me producía la caída de aquella pareja era, sin duda, un plato que me había acostumbrado a saborear. Sin embargo, mi prioridad seguía siendo mi propio futuro, o eso creía, hasta que, alrededor de las 8 de la noche, mi chofer me informó de que alguien me esperaba a la entrada del hotel donde me hospedaba. Al descender del vehículo, distinguí la figura de Mateo apoyado contra la puerta principal. Sus hombros tensos y su mirada sombría confirmaron la seriedad de la situación. Sofía, dijo, con voz grave. No respondí. Pasé de largo hacia el interior, pero él sujetó mi muñeca antes de que pudiera alejarme más. Por favor, necesito hablar contigo, pidió en un tono casi suplicante. Lo contemplé con frialdad. ¿Por qué crees que tengo algo que decirte? Mateo apretó la mandíbula. Su voz descendió a un susurro cargado de rabia. Fuiste tú, ¿verdad? Tú filtraste las fotos de Valeria. Lo miré fingiendo inocencia. No tengo idea de qué hablas, Mateo. Él chasqueó la lengua y soltó mi muñeca con impaciencia. Siempre fuiste buena en esto. Fingir que no sabes nada. Soltó, con una sonrisa amarga. Y tú siempre fuiste experto en autoengañarte. Repliqué. Un brillo de furia atravesó sus ojos. ¿Sabes lo que ha provocado todo esto? Susurró. Por supuesto que lo sé. Mantuve mi compostura. Pero tú y yo sabemos que no merecías enterarte antes. La tensión entre nosotros creció como una nube de tormenta. Mateo se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. ¿Me odias tanto? Susurró, sin ocultar su conmoción. No es odio. Mateo. Repliqué con serenidad. Entonces, ¿por qué? Me acerqué un paso. Porque aprendí a darle a la gente exactamente lo que se merece. Sus ojos reflejaron un sufrimiento que no había visto antes en él. Quizá por primera vez entendía el alcance de sus errores. Dio un paso atrás, respirando hondo. Valeria está acabada. ¿De verdad te hace feliz verla así? Dijo con amargura. Mucho. Confesé, sin suavizar mis palabras. Él soltó una risa incrédula y bajó la mirada. Ya no te reconozco. Es natural, repliqué. Nunca te molestaste en conocerme de verdad.
Sin esperar su respuesta, giré sobre mis talones y entré al hotel, dejándolo atrás. Justo antes de que la puerta automática se cerrara, alcancé a oír un murmullo desgarrado. Tal vez yo también merecía una oportunidad contigo. No volteé. Era tarde para él y para cualquier rastro de compasión. A la mañana siguiente, Sara me envió un mensaje que resumía la situación. Mateo y Valeria se separaron. Él la echó de casa. La tormenta surtía efecto. Sin embargo, cuando creía que el caos había llegado a su punto máximo, otro mensaje irrumpió en mi teléfono. Provenía de un número desconocido y contenía una frase capaz de encogerme el corazón. Sofía, hay algo más. Te espero esta noche en el Hotel Arts. Es sobre tu hijo. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. Mi hijo. El secreto que siempre había procurado proteger a toda costa. Solo Sara y mi abogada conocían esa verdad. ¿Cómo podía alguien más saberlo? Temiendo que se tratara de otro chantaje. Y aunque la ansiedad me helaba la sangre, decidí que debía enfrentar la situación. Aquella noche, me presenté en el bar panorámico del Hotel Arts, un lugar famoso por sus vistas impresionantes de Madrid. Al llegar, un camarero me condujo hasta un rincón apartado. Allí, envuelta en un abrigo de piel blanco y con una copa de vino tinto en la mano, me esperaba Valeria. Alzó la mirada y sonrió con frialdad. Sabía que vendrías, susurró con fingida tranquilidad. Tomé asiento frente a ella, sin perder la compostura. Si sabes lo que te conviene, habla y vete. Le espeté con impaciencia. Valeria dejó escapar una risita tensa. Tú y yo no somos amigas, concedió. Pero las enemigas comparten algo. Siempre saben cómo destruirse mutuamente. Entorné los ojos. No estaba dispuesta a soportar sus juegos. No tengo tiempo para esto. Con un aire teatral, Valeria sacó un sobre negro de su bolso y lo deslizó lentamente sobre la mesa. Ábrelo. Lo tomé con recelo. Al examinar el contenido, mi mundo se sacudió. Fotografías, ecografías, informes médicos y registros de un hospital privado en Barcelona. Evidencia irrefutable de mi embarazo, algo que yo había mantenido en secreto. Mis manos se tensaron arrugando el papel. ¿De dónde sacaste esto?, murmuré con un nudo en la garganta. Valeria esbozó una sonrisa triunfal. Digamos que tengo contactos, y parece que tú también tenías un secreto muy jugoso. Sentí un calor encendido subir a mis mejillas. Esta vez no era simple rabia, sino temor de que ese secreto saliera a la luz de manera descontrolada. Si te atreves a contárselo a Mateo, le advertí, procurando mantener la calma. Ella se encogió de hombros con fingida inocencia. ¿Qué más podría perder? Hace tiempo que me lo quitaste todo, Sofía. Si Mateo descubre la verdad, estarás en problemas. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Aún así, me negué a mostrar flaqueza. ¿Qué quieres, Valeria? Su sonrisa se ensanchó. Olía a venganza. Dinero. Y a cambio, guardaré silencio. Contuve una carcajada incrédula. ¿Me estás extorsionando? Valeria se limitó a encogerse de hombros. Llámalo como prefieras. Mi mirada se volvió acerada. No pienso darte ni un céntimo. La seguridad de mis palabras la descolocó. Durante unos instantes, sus ojos oscilaron entre la sorpresa y la furia. ¿Crees que no me atreveré a contarlo?, musitó, tensa. Haz lo que quieras, repliqué con un tono tan frío que incluso yo me sorprendí. Si Mateo se entera, lo que venga después te va a resultar mucho peor de lo que imaginas. La tensión se tornó palpable. Valeria apretó el sobre contra el pecho. Su semblante oscilaba entre la determinación y el miedo. Sabía que estaba acorralada, pero al mismo tiempo, su desesperación la impulsaba a tomar cualquier decisión. No agregué ni una palabra más. Me levanté y me marché con paso firme, convencida de que aquella confrontación no sería la última. Una parte de mí presentía un desenlace aún más complicado. Esa misma noche, Sara me llamó con urgencia. Sofía, tienes que ver lo que publicó Mateo. Su tono me puso en alerta. Revisé rápidamente el perfil de Mateo en redes sociales y ahí estaba. Hay verdades que no pueden permanecer ocultas para siempre. Acompañaba el texto con una ecografía. Se me heló la sangre. Valeria había decidido dar el golpe final. O tal vez Mateo había descubierto las pruebas. Las especulaciones en la red no se hicieron esperar. ¿Será Mateo padre? ¿Quién es la madre del bebé? Pronto mi nombre surgió en las teorías de periodistas y fanáticos. Aunque Mateo no me mencionó directamente, bastaba con atar cabos para que la gente adivinara. Mi teléfono no paraba de sonar, saturado de llamadas y mensajes. Uno de ellos era de Mateo. Nos vemos esta noche. No intentes huir. Supe al instante que no tenía escapatoria. A las 10 de la noche, estaba en mi apartamento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando el timbre sonó, abrí la puerta y lo encontré allí, con un abrigo oscuro y el ceño fruncido. Entró sin darme tiempo a invitarlo. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió, con la voz cargada de resentimiento. Cerré la puerta. No tenías derecho a saberlo, Mateo. Él se giró y me taladró con la mirada. ¿Que no tenía derecho? Es mi hijo, Sofía. Le sostuve la mirada, sin retroceder un paso. ¿Y desde cuándo te importan los hijos que no deseabas? Sus labios se contrajeron con rabia. Tomaste esa decisión sin consultarme. Me privaste de opinar. Tú renunciaste a todo cuando me dejaste por Valeria. Apunté con frialdad. No iba a suplicarte que te quedaras a mi lado. Por un segundo, el silencio dominó la habitación, tan opresivo que apenas se podía respirar. Mateo contuvo la furia que latía detrás de sus ojos. Si piensas que voy a quedarme de brazos cruzados, te equivocas. Voy a recuperar a mi hijo. Mi pecho se encogió ante sus palabras. ¿Me estás amenazando? Te advierto que haré lo que sea necesario para estar en su vida. ¿Con qué derecho?, rebatí. Nunca quisiste construir nada conmigo. ¿Ahora pretendes exigir tu papel de padre? Él bajó la voz en un intento de contener sus emociones. No sabes lo que quiero de verdad. No, Mateo. Solo sé lo que no quisiste jamás. Y lo que ni siquiera te molestaste en valorar. El aire se llenó de todo lo que habíamos callado durante años. Finalmente Mateo cerró los ojos y habló. Solo quiero verlo. Déjame conocerlo. Un dolor sordo me oprimió el corazón. No puedo prometerte nada. Necesito tiempo. Él asintió, pero en su semblante se mezclaban el dolor y la determinación. Antes de que pudiéramos seguir hablando, mi móvil vibró, rompiendo la tensión. Aún no sabía quién enviaba el mensaje, pero al ver la pantalla, comprendí que la historia no terminaba aquí, ni para mí, ni para Mateo, ni para el hijo que nunca había imaginado presentar a su padre. Las consecuencias estaban a la vuelta de la esquina, y todos íbamos a descubrir que el amor, el orgullo y la culpa tienen un precio más alto de lo que jamás podríamos haber previsto. El susurro constante de la ciudad se hizo aún más distante cuando sonó mi teléfono. Al ver en la pantalla el nombre de Sara, contesté de inmediato, con un presentimiento de que algo grave sucedía. Sofía, tenemos un problema. La voz de Sara reflejaba tensión. Es Valeria. Desapareció. Sentí un escalofrío recorrerme. Junto a mí, Mateo se irguió, tenso. ¿Cómo que desapareció? ¿Qué? Pregunté tratando de mantener la calma. Se fue esta tarde. Su apartamento está vacío y nadie sabe dónde está, explicó Sara con un tono de urgencia que me puso alerta.
Temo que esté a punto de hacer algo arriesgado. La llamada se interrumpió sin más. Durante varios segundos, el silencio dominó la habitación. Mateo me miraba con el ceño fruncido, tan confundido como yo. ¿Qué pasa con Valeria?, murmuró. No lo sé con certeza, respondí conteniendo la mezcla de inquietud y miedo. Pero si algo he aprendido, es que cuando ella se siente acorralada, reacciona de forma impredecible. Aquella misma noche, un video comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes tomadas en un club nocturno mostraban a Valeria en un estado de agitación y tristeza. Aunque parecía haber bebido de más, lo más impactante eran sus palabras. Si Sofía cree que se salió con la suya, se equivoca. Estoy lista para algo que cambiará todo. Al final, todos tendrán que asumir las consecuencias. Las teorías en internet no tardaron en aparecer. Algunos pensaban que solo deliraba por el alcohol, otros que en realidad buscaba ayuda. Pero yo la conocía bien. Sabía que ese mensaje era una señal. Valeria planeaba un contraataque. A la mañana siguiente, Sara volvió a llamarme. Tenemos otro problema. ¿Ahora qué sucede?, exhalé, preparándome para lo peor. Valeria reapareció en televisión. De inmediato encendí mi computadora, buscando ese noticiero sensacionalista que cubría todo tipo de escándalos. Y ahí estaba ella, con un semblante frágil, un maquillaje sutil que resaltaba ojeras y un vestido blanco que le daba un aire de víctima. El presentador, con gesto compasivo, le ofrecía total libertad para hablar. Valeria, todos hemos visto las noticias que te involucran, dijo el hombre, adoptando un tono grave. ¿Por qué rompes tu silencio ahora? Ella suspiró, como si cada palabra fuera un gran esfuerzo. Porque ya no soporto más mentiras. El presentador asintió, aparentando empatía. ¿A qué mentiras te refieres? A las de Sofía Martín, musitó ella con la voz temblorosa. Me destruyó, me arrebató todo. Lo peor es lo que nos ocultó a mí y a Mateo. Sentí un vuelco en el corazón, anticipando lo que iba a decir. Sofía no solo nos manipuló todo este tiempo, continuó, dejando que un par de lágrimas rodaran por sus mejillas. También le ocultó a Mateo que estaba embarazada de su hijo. Y cuando él se enteró, ella trató de aislarlo del niño para siempre. El estudio quedó sumido en un silencio sepulcral. Aunque parte de esa historia era cierta, Valeria la había distorsionado para ponerme como la villana. Las redes sociales, por supuesto, estallaron al instante, pintándome como manipuladora y desalmada. Nadie se preocupó por escuchar mi versión. Para empeorar las cosas, Mateo todavía no había aclarado nada públicamente. Cuando terminó la entrevista, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Mateo, ¿dónde estás? Ignoré la notificación. Alerta de que lo próximo sería un enfrentamiento. En cuestión de minutos, llegó otro. Mateo, no me hagas ir a buscarte. Lo bloqueé con rapidez. Necesitaba tiempo para pensar y armar mi defensa. Pero esa misma noche, el timbre de mi departamento sonó casi a la medianoche. Al abrir, me encontré cara a cara con su mirada encendida de rabia. ¿Cómo pudiste?, escupió con ira, entrando sin permiso. Cerré la puerta con la calma que pude reunir. ¿Cómo pude qué?, contesté, consciente de que la discusión no tendría vuelta atrás. ¿Por qué no me contaste que esperábamos un hijo?, me acusó alterado. Tenía derecho a saberlo, Sofía. Crucé los brazos. Para que hicieras lo de siempre, para que defendieras a Valeria por encima de mí, sentencié, con un rencor que me había costado años de silencios. Él apretó los puños. Al menos debiste haber sido sincera. Se esforzaba por mantener la calma. ¿Qué más me escondiste? Lo miré a los ojos. Tal vez deberías preguntarte qué te ocultó Valeria a ti. Le mostré entonces una fotografía que Sara me había entregado tiempo atrás, donde Valeria aparecía en actitud muy cercana con otro hombre. El rostro de Mateo se llenó de incredulidad. ¿Qué es esto? La prueba de que Valeria te engañó, incluso mientras te hacía creer que yo era la responsable de todos tus males. La reacción de Mateo fue de puro desconcierto. Su respiración se aceleró y palideció como si apenas estuviera descubriendo la verdad. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde antes de que te enteraras de lo del bebé, confesé con voz queda. Quería que lo descubrieras cuando más le doliera a tu ego. Por primera vez, vi en su mirada algo más allá de la furia. Una mezcla de culpa, arrepentimiento y vergüenza. Él se pasó las manos por el cabello, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Y ahora qué harás? Lo miré con determinación. Lo que debía hacer desde el principio. Poner fin a esto, de una vez por todas. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino mediático. Mi reputación estaba por los suelos. Me señalaban como la esposa que manipuló la situación para perjudicar a Mateo y a Valeria. En realidad, era una maraña de engaños donde nadie salía indemne. Pero en mis manos tenía la prueba definitiva para recuperar mi voz y, sobre todo, mi libertad. Esa misma semana, convoqué a una rueda de prensa en uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Los periodistas abarrotaron la sala, hambrientos de un nuevo giro en el drama que nos envolvía. Tomé asiento en el centro, con los focos y cámaras apuntando sin piedad. Sé lo que piensan de mí, dije con firmeza. Sé que me han tachado de manipuladora, de mentirosa, y que muchos creen que aparté a Mateo de su hijo por simple venganza. Las voces entre el público se acallaron, esperando mis siguientes palabras. Llegó el momento de que conozcan la verdad. Continué con voz clara. Mateo y yo nunca tuvimos un matrimonio basado en el amor. Era más bien una fachada. Él vivía su romance con Valeria ante los ojos de todos, y yo, a pesar de todo, lo permitía. Hice una pausa para retomar el aliento. Cuando supe que esperaba un hijo, comprendí que debía protegerlo de ese entorno. Así que decidí criar a mi bebé, lejos de un círculo de mentiras. Pero Valeria ya estaba trabajando en una estrategia distinta. En ese momento, un video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante tras mis espaldas. Se mostraban mensajes, fotos y audios en los que Valeria reconocía haber utilizado a Mateo, además de recibir pagos sospechosos y chantajear a otros implicados. Un murmullo de asombro recorrió la sala. De pronto, el sonido de un audio retumbó con claridad. Mateo siempre fue ingenuo. Lo manejé a mi antojo, como quise. Los reporteros no daban abasto con tantas preguntas. Mientras tanto, Valeria aparecía en cada evidencia, más comprometida en su engaño. Y en primera fila, Mateo miraba la pantalla con el rostro desencajado. Esa mirada de incredulidad y arrepentimiento me confirmó que mi jugada final surtía efecto. Por primera vez, anuncié, me liberé de esta historia construida a base de amenazas y secretos. Nadie tiene que aprobar mis decisiones, pero al menos ahora conocerán todos los hechos. Terminé mi declaración y el lugar estalló en flashes y voces. Comprendí que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, tenía la conciencia tranquila. Había decidido contar mi verdad, y con esa verdad sellé el desenlace de un juego peligroso en el que, por fin, yo tomaba el control de mi propia historia.